y estamos hablando acerca del pecado. Dentro de esta misma serie en la cual estamos viendo abrazados por el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos libra de aquello. Y quiero que busques en tu Biblia el texto principal, base que estamos leyendo, el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Y vamos a darle lectura. Si la iglesia se coloca de pie en reverencia a la palabra, vamos a Fiesta, fiesta en mi corazón. Me alegraré en tu santo nombre. Fiesta, fiesta en mi corazón. Haz fiesta en mi Corazón, quiero disfrutar. tu amor. Haz conmigo en mi Corazón, como un niño quiero. tu amor. Haz fiesta en mi Corazón, quiero disfrutar. la persona antes de que se siente, dígale, ¿tienes a alguien que te cuida del pecado? Pero solo debes obedecerlo. Le salió tan lindo a usted. Se escuchó como un murmullo. Espero que se lo haya dicho, ¿no? Den una sonrisa y toma asiento. Dentro de esta serie nosotros hemos visto y vimos la semana saltas, dando una vuelta. Salta, salta y te quiero. haciendo un poco de resumen a lo que la semana pasada estuvimos viendo. Vimos que el pecado no es otra cosa, la manera como nuestros pensamientos pueden ayudarnos a que el pecado se pueda producir en nuestras vidas. Los pensamientos del hombre y de la mujer pueden ayudar a que el pecado se pueda fomentar o realizar en la vida o activar en la vida de un creyente. Y digo esto ya que vivimos en la manera en la cual los pensamientos, y lo vimos la semana pasada, como seres humanos estamos propensos siempre a pensar más en lo negativo que en lo positivo. Somos así. Venimos por naturaleza, venimos por fábrica de esta manera. Estamos propensos siempre a poder ver más lo negativo que lo positivo. Pero cuando nosotros vemos esa área, las cosas negativas, y siempre nosotros empezamos a pensar sobre esas áreas negativas de nuestra vida, esos pensamientos pasan a ser pensamientos en los cuales se transforman en patrones de conductas, en la cual se pueden transformar en una situación, ya sea cierto en una acción o en algo que yo puedo producir. ¿Me explico? En que si yo tomo algo negativo en mi vida y empiezo a pensar en ello constantemente, mis pensamientos lo van a fomentar y lo van a llevar a una conducta, cierto, en la cual voy a realizarlo el día de mañana y lo voy a tomar como una acción o una situación dentro de mi vida. Y es por eso que nosotros vimos que dentro de esos pensamientos o conducta, cierto, en la cual lo vemos, son conductas en la cual nosotros no nos damos cuenta, porque podemos pensar en el pecado como algo demasiado grave, como la pornografía o posiblemente el tener sexualidad o intimidad fuera del matrimonio, y podemos llevar, cierto, el pecado hacia esa situación, hacia esa mirada, y nos despreocupamos que el pecado también es la envidia, el egoísmo, la rencilla, el poder hablar mal de otras personas. Son cosas pequeñas y nos despreocupa porque esa es la manera como el enemigo trabaja dentro de nuestros pensamientos. Nos hacen ver cosas grandes y si no estamos en esas cosas grandes yo estoy bien. Y el ser humano y el cuerpo se acostumbra en sus pensamientos a vivir ese momento cierto de egoísmo, de ira sobre nuestras propias vidas y creemos que es normal. Pero la verdad es que no son normal. Son producto que poco a poco, esos pensamientos de egoísmo, de ira, de odio, de rencilla y muchas otras cosas más, se empiezan a acumular en nuestros pensamientos y esos pensamientos se transforman en pensamientos de conducta, ¿cierto? Que gatillan a nuestras vidas, ¿cierto? A poder odiar incluso a alguien. ¿No le ha pasado a usted que de repente usted puede tener algo con alguien dentro de su trabajo? Y usted ya sabiendo que se tiene que levantar por la mañana, usted ya su pensamiento lo gatilla rápidamente y le dice, y se desmotiva en una forma increíble que no quiere ir al trabajo.
porque sabe que no es su motivación ni el paycheck que le van a dar, ni el otro compañero, ni que usted hace un buen trabajo, no. Su pensamiento, como usted su pensamiento lo coloca mucho en esa persona, ya todos sus pensamientos, su cuerpo, sus emociones, todo trabajan conforme a ese pensamiento que ha dado vuelta tantas veces, que su levantar por la mañana e ir al trabajo ya, hermano, es un caos. Solamente porque sabe que se va a encontrar con esa persona. Y ya va desmotivado y ya va para allá porque sabe que va a encontrarse con ese supervisor o con esa persona o la otra. Esa es la forma como trabajan los pensamientos. Y lo vimos en una forma detallada la semana pasada. Y si no lo escuchó, escúchelo después online, ¿cierto? En Facebook, ahí va a salir después el mensaje. Pero dentro de eso, importante, para que nosotros vimos que esa es la forma como los pensamientos pasan a ser emociones en nuestra vida que gatillan una conducta impropia como cristianos incluso y nos llevan a desmotivar nuestro ánimo. Y nos desmotiva de repente venir a la iglesia y nos desmotiva juntarnos con ese cierto grupo y nos desmotiva porque está esta otra persona y somos desmotivados. Les voy a dar incluso un ejemplo de un gran hombre dentro de la Escritura. ¿Cómo pudo llevar esos pensamientos a su mente? Y no lo voy a ver de una forma muy gráfica ni muy detallada, una forma muy general, porque puede ser que más adelante tomemos nuevamente esto. Yo lo prediqué hace muchos años atrás, un par de años atrás, y me estoy hablando acerca de David. David con Betsabé, ¿cómo se da esa situación en la cual es propia de los pensamientos de conducta que David creó en su propia mente y le llevó a cometer lo que cometió? Vaya conmigo, ya que lo que nosotros vamos a ver acá es la conducta que nosotros encontramos a David frente a Betsabé, ya que es importante saber lo siguiente, saber que el pecado siempre generará consecuencia. Diga conmigo, el pecado genera consecuencia. Y cuando digo que el pecado genera consecuencia, esa es la razón entonces por la cual tenemos que tener cuidado de no caer. Y lo vimos la semana pasada, todos estamos propensos a caer. Si hay alguien que no nos permite caer, ese es el Espíritu Santo, que nos abraza, nos mantiene sujeto, ¿cierto?, nuestra carne a su espíritu y nos motiva a seguir adelante. Pero cuando hay personas y la razón de traer esos pensamientos y que ellos gatillen una forma negativa en nuestra vida y nos hacen caer, eso pasa, hermano, en una forma en la cual nos dice, así como el pecado tiene obviamente consecuencias, tenemos que tener entonces el cuidado de no caer en esos pecados. ¿Por qué razón? Porque muchas veces pensamos que somos demasiado jóvenes para no caer en pecado o demasiado viejos posiblemente para no hacerlo. Pero déjeme decirle que si usted está en los 40 o en los 60 o si está en la adolescencia o en la década de los 20 o de las 30, que déjeme decirle que nunca es demasiado joven o demasiado adulto para poder caer. Porque no se trata de edad. No se trata que usted va a pintar canas ya, ¿cierto? Yo ya soy viejo y esas cosas, para yo caer en eso ya estoy demasiado viejo para eso. Tenga cuidado. Porque nunca se es demasiado viejo ni demasiado joven para poder caer en las trampas del enemigo. Por eso mire lo que dice 2 de Samuel capítulo 11 verso 1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, ¿cierto? Y con él a su siervo y todo Israel. Y destruyeron, ¿cierto? ¿A quién? A los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David, ¿qué pasó? David se quedó en Jerusalén. Y aquí encontramos varios detalles importantes. El primero de ellos dice, aconteció ¿cuándo? Al año siguiente. No le voy a entrar en detalle, pero si usted lee la palabra, esta palabra en 2 Samuel, lo va a leer en casa. Si usted lee del capítulo 5 al capítulo 11, oiga, usted va a ver lo extraordinario como le va a la vida de David. Alcanzando territorio, llegando a la cima de su reinado, hermano, viendo cómo la mano poderosa de Dios estaba con él frente a sus enemigos. A encontrar, hermano, con cosas que usted la puede hacer hasta propia suya. Y diga, Señor, desde el 5 hasta el 11, Señor, todo es mío. Pero en el versículo número 1 del 11 dice que aconteció ese año, en el tiempo en que David, ¿dónde tenía que estar? Tenía que estar en la guerra, pero dice que, ¿qué hizo?
envió. Dice que envió a uno, ya estaba delegando sus responsabilidades. Y también dice que se quedó. ¿Dónde? Aquí lo que nos está demostrando entonces que David, hermanos, se había relajado en todo lo que Dios había hecho en su vida. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Que creemos que todo va bien y nos relajamos espiritualmente. Total, todo está bien, cuidado. Porque Dios no nos ha llamado a relajarnos porque dice que aquellos que heredan y pueden alcanzar el reino de Dios son los valientes. Y para ser valiente hay que esforzarse cada día. ¿Está contento? Me dijo que estaba contento, que estaba listo para la palabra. Y vemos este acontecimiento dentro de su propia vida. Pero mire lo que dice cuando vemos acá. Cuando vemos entonces que David se quedó en Jerusalén, pero mire lo que dice después, 2 Samuel, el verso 2 y el verso 3 del mismo capítulo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, ¿cierto? El terrado de la casa de Real, y vio, diga conmigo, vio, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Aliam, mujer de Urías Eteo. Esto nos da ahora a acontecer algo tan maravilloso porque dice la palabra, vaya al versículo anterior, hermano Cristian, por favor, el versículo anterior a este. Y sucedió un día, es como había una vez, es como cuento esto, había una vez, saque palomitas, por favor. Y sucedió un día que al caer la tarde, mire, es como que, y esto era una tarde de primavera. Usted sabe lo que pasa en primavera, dice que en primavera es cuando más la gente se enamora. ¿Sabía usted eso? Así que si ahora se va a invernar en el otoño-invierno, aproveche soltera para el próximo año. Se perdió la oportunidad ayer la soltera, las que no vinieron. Bueno, anyway, entre paréntesis. Pero eso sucedió al caer la tarde que se levantó David de qué. El problema de David, que David se había quedado en Jerusalén, y mire cómo se había colocado tan lazy, ¿cierto? En una forma bien flojo y bien relajado, que ya ahora ya no se levantaba como ya en la tarde se levanta de su lecho. Y mire lo que dice, paseaba por el terrado de la casa. Esa palabra terrado era la terraza, el lugar donde él acostumbraba a tener reuniones con sus generales, sus comandantes, en la terraza, un lugar de un segundo piso de su casa que daba una mirada, cierto, panorámica a todo lo que era la ciudad. Y mira lo que pasaba, que en esa casa real dice que vio, como que antes no lo había hecho, pero en ese momento vio desde el terrado a una mujer que estaba ¿qué? Pero mira lo importante, y usted tiene que saber, la Biblia nunca va, hermano, a poder exagerar nada. La Biblia nunca exagera nada. Lo dice. Cuando dice entonces la cual dice que era hermosa es porque esta mujer realmente era hermosa. Hubiera podido ir al concurso de hebreas, Miss Hebrea, y hubiera ganado porque era hermosa. Pero mire lo que sucede aquí y no voy a entrar en mucho detalle, pero el detalle que nos da este versículo es la forma como David había descuidado su mente, en otra palabra, había desocupado su mente. Y una de las cosas que nos sucede, no tanto a la mujer, pero el hombre sí lo tiene, el hombre tiene una cajita dentro de su cerebro, que es una cajita que está totalmente vacía, la tiene ahí por estar. Por eso es que usted cuando le pregunta a su esposo, oye, ¿qué estás haciendo? Dice, nada. Porque la tiene vacía, y usted no la tiene, y como usted no la tiene, le molesta que él no haga nada. O que pesque el control remoto y empieza a ver, ¿cierto? ¿Y qué está viendo? Y está por media hora, ¿y qué estás viendo? ¿Y qué le va a decir? Nada. Porque está ahí buscando, porque tiene esa cajita que tiene ahí vacía, le hace prácticamente, y es así. No así las mujeres, que las mujeres siempre tienen algo que hacer. Y lo que no tienen que hacer lo inventan, pero hacen algo. Son así las mujeres, y si no nos comprendemos, se van a llevar mal. Pero en esta situación, esa cajita vacía que tenía David en su mente, en su pensamiento de no hacer nada, porque se levantaba tarde y empezaba a pasearse, significa entonces, no voy a entrar en detalles, se lo quisiera contar, pero por el tiempo, pero lo que pasa acá, hermano, me gusta tanto la vida de David, porque él ya había, hermano, visto a esta mujer antes de lo que la palabra lo dice.
había mandado a toda la guerra y él fue al lugar que ya había acostumbrado a ver a esta mujer bañándose. Pero por otro lado, usted dice, pobrecito, y lo vamos contra David, lo apuntamos con el dedo. No, no lo apunté con el dedo todavía. Porque por otro lado, esta mujer hebrea, bajo la cultura hebrea, las mujeres hebreas tenían que ser muy propias, eran unas personas que tenían que tener cuidado de sí mismas. Muy pudiosa es la palabra. No, pudiosa no. Pudorosa, muchas gracias, pudorosa, en la cual ella, por cultura, tenía que siempre, al bañarse, tenía que estar en una parte oculta. Pero ella sabía cuando el rey David estaba con toda su gente y sabía cuando estaba solo. Entonces ella empezó a acostumbrarse poco a poco a bañarse frente a David, porque sabía que el rey la estaba mirando desde lejos. Así que uno, sí, amén, tiene la caja vacía, no tiene nada, pero por otro lado las mujeres también hacen lo suyo. Yo esperaba un amén de los hermanos, pero bueno, no alcanza para más. Porque está vacía. Aleluya, estamos contentos, ¿no? Porque está vacía, por eso no dice amén. El hermanito es tan lindo. Son tan lindos ustedes, hermano. Todos predicamos juntos, ¿ves? Entonces, cuando esto sucede, ¿por qué sucede? Y déjeme decirlo, va a ser en la pantalla. Nuestras mayores batallas no suceden, por lo general, cuando estamos trabajando duro. Toma lugar cuando no tenemos nada que hacer. En otras palabras, cuando hay tiempo de sobra o cuando estamos aburridos. Es ahí cuando nuestra mente empieza, hermano, a gatillar o empieza a maquinar qué hacer. En el aburrimiento, por eso es importante y se enseña que nuestra mente siempre es importante mantenerla ocupada, ya sea en un libro de lectura, ya sea en ejercicio, ya sea en el tiempo familiar, ya sea, hermano, como grupo. Es importante que nuestra mente esté siempre ocupada. Y si usted no es una persona que acostumbra a ser cierto ordenado en cosas y de repente hace una cosa y otra la deja a media, usted necesita recibir ayuda de alguien que sea su mentor para ayudarle a mantener su mente ocupada. Porque David encontramos, y no voy a entrar más en detalle, pero toda esta situación de estos versículos que acabamos de leer de David nos da a entender cómo sus pensamientos llegaron a maquinar. Y si usted sigue leyendo en casa se va a dar cuenta que la trajo, consumió el hecho con ella. Pero lo más importante ahí, hermano, que incluso hay un texto, y vuelve atrás por favor al texto, al último versículo. Mira lo que dice ahí. Dice que y envió David a preguntar ¿por quién? Por ella, por esa mujer. Y le dijeron que aquella era ¿quién? Betsabé, hija de quién. Déjelo hasta ahí. Hasta ahí tendría que haber un punto. Pero hay una coma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas tenían que ser conocidas, ¿quiénes eran? Siempre tenían que ser conocidas por el nombre paterno del padre o del abuelo y en caso exclusivo por el bisabuelo. Pero mira lo que hace el criado conociendo cómo era David. Le dijo, ella es Betsabé, hija de Elián. Hasta ahí tenía que haberle dicho. Pero después hay una coma y le dice, mujer de Urías, Eteo. En otras palabras dice, es el jefe, rey, esa mujer es casada. Su pensamiento lo está llevando a donde no debe, pero le estoy diciendo, ¿por qué no le podía decir directamente? Si él le decía directamente, David podía haberle mandado a cortar la cabeza, así de sencillo, era el rey. Así era aquel entonces. Pero de una forma sutil, su criado le dice, ok, esa mujer por la que te está preguntando es hija de Eliam, pero está casada. Y estaba casada con uno de sus valientes, Urías. Si usted lo busca, Urías era uno de los valientes de David. ¿Cómo es capaz de llegar los pensamientos, incluso, hermano, a poder, hermano, quitar de al lado de la fidelidad que uno le puede tener a alguien? Porque su pensamiento le llevó, si usted lo lee en casa se va a dar cuenta de todo lo que acontece. Consumen el hecho, luego después les llega la noticia, hey David, va a tener que pagar child support porque quedé embarazada. Una gota de agua en el océano, así, sencillo, ¿no? Le trajo una consecuencia que David, después que maquinó estar con ella, tuvo que maquinar en su pensamiento cómo deshacerse de Urías. Y no voy a entrar en más detalle, un día les voy a predicar sobre eso nuevamente, pero ahora no.
Pero lo que quiero ir con ustedes entonces ahora, lo que les prometí la semana pasada, ¿cuál es el plan entonces de batalla para alcanzar la victoria contra el pecado? ¿Cómo es que yo puedo aferrarme a la palabra y que la palabra me enseñe a ser victorioso cuando esos pensamientos vengan a nuestra mente? No estoy diciendo que ustedes tienen los mismos pensamientos de David, pero hay pensamientos que muchas veces se empiezan a atesorar en nuestra memoria y llegan a nuestras emociones de cosas tan sencillas. Hay personas que traen rencilla del pasado a forma acumulada. Y esos pensamientos, hermano, en tu mente, que es un pecado que tienes dentro, lo único que te hace es retroceder a la bendición que Dios tiene para tu vida. ¿Me va siguiendo lo que quiero decirle? Es por eso, ¿cómo yo alcanzo la victoria dentro de mi mente y dentro de mi vida que me permitan a mí salir de esta situación? Pues dicha bendición y dicha victoria solamente se puede hacer si nosotros primeramente echamos el cimiento y el fundamento para que nosotros poder someternos en él y decir, en esto me voy a sostener. Aquí me voy a sostener, de aquí me voy a aferrar. Y de esta manera voy a salir victorioso cada vez que esos pensamientos vuelvan a venir a mi mente y empiezan a gatillar ahí. Hoy sale bonito, ¿eh? Y vuelven. ¿Y qué nos va a ayudar a esto? Si no es el libro de Romanos, que nos ayudará a poder ver. Y creo que lea en su casa, no ahora, pero lea en su casa durante esta semana para la próxima. Lee el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos. Ya que el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos le va a enseñar la conducta a la cual Dios nos ha posesionado como cristianos, pero las consecuencias que podemos tener dentro de ellas mismas si no nos sostenemos de la palabra, de confiar en Dios en todas las cosas. Romanos capítulo 6, 7 y 8. Ya que ahí nos vamos a mostrar estos capítulos, la estrategia de batalla por la cual entonces podamos nosotros a grandes rasgos poder, hermano, fortalecer nuestra vida y poder alcanzar, hermano, victoria bajo la palabra de la conducta como Dios a ti y a mí nos ha posesionado dentro del Evangelio. Porque Dios a ti y a mí nos ha posicionado dentro del Evangelio en una forma victoriosa. Tú y yo somos victoriosos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos victoriosos, nos ha posicionado de esa manera. Ahora, para que nos podamos entender, vamos a encontrarnos entonces con algún tipo de problema y también con la solución. Y mira lo que pasa. Lo primero que vamos a ver en Romanos capítulo 6, vamos a ver la buena noticia. Siempre hay una mala y una buena. Les voy a dar la buena primero. Y mira lo que pasa en la buena noticia. Si uno va a Romanos 6... ya que por la obra de Jesucristo y por esa bendición de tener al Espíritu Santo con nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que el pecado ya no tiene control cierto de nuestra vida como lo tenía antes. ¿Cuántos se gozan por eso? La primera victoria en la batalla es que por el amor de Dios, en la vida de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, nos hizo libre del pecado. Nos rescató, salió a nuestro encuentro, cambió nuestra vida, nos dio un consolador, un amigo que se llama Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos abraza, nos sostiene, nos anima y nos hace salir frente a todas las situaciones de la vida. Y gracias a eso, entonces, el pecado ya no tiene control de nosotros como antes lo tenía. En otras palabras, hemos sido emancipados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hemos sido libres de la servidumbre del pecado en la cual vivíamos. Porque esa es la manera como vivíamos. Sin Cristo en el pecado vivíamos, hermano, en una servidumbre. Servíamos al pecado. Pero a través de la gracia de Cristo y el amor del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces hemos sido libres de eso. ¿Cuántos se declaran libres? Porque Dios nos ha hecho libres. Dígale a la persona que está a su lado, Dios te ha hecho libre. Y si no lo creen, Dios te puede libertar hoy. Gracias por ese amén. ¿Por qué razón Dios nos ha hecho libre? Ya que nuestra vieja manera de vivir, cierto, dice que fue clavada a la cruz del Calvario. Y no solamente fue clavada a la cruz del Calvario juntamente con Cristo, sino que a la misma vez, dándonos el fundamento especial, cierto, de ese pecado en la cual nosotros vivíamos, Dios, hermano, ¿qué es lo que pasó? Dios inmediatamente al sacrificio de la cruz del Calvario, inmediatamente, hermano, nos hace saber que ya no estamos enteramente a disposición del pecado en nuestras vidas. En otras palabras, el pecado no nos puede, hermano, a nosotros, la palabra vendría siendo, el pecado no me puede a mí, cierto, sostener o ganarme a mi propia vida.
sino que soy yo el que debo someter. No me debo someter al pecado, sino que yo debo someter al pecado dentro de mi vida. ¿Me va siguiendo? Entonces, miren lo que nos enseña para que nosotros lo podamos entender mayor. Encontramos la buena noticia entonces en el libro de Romanos, en el capítulo 6, y vaya conmigo al verso 12 y al verso 13, porque ahí encontramos un mensaje libertador, ¿cierto? Que es encapsulado dentro del versículo 12 y el versículo 13, en el cual nos enseña esto. Mira lo que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos, ¿cierto?, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Que lo que Pablo está queriendo decir acá, está diciendo, ya no permitan que siga reinando el pecado dentro de ustedes. Yo esperaba una amén y lo estaba esperando, pero bueno. Pablo está diciendo, ya no permitan que el pecado reine. Por eso yo muchas veces le he dicho a ustedes que hay hermanos buzos, los hombres rana. ¿Ha visto los hermanos rana? ¿Conocen los hombres rana, esos que se meten con todo el equipo al mar? Le llaman buzos, ¿cierto? Otros le dicen hombres ranas. Así hermanos buzos o hermano hombre rana. En que el Señor, ¿cierto?, los libra del pecado y le dice, y Señor, llévate este pecado hasta el fondo de la mar. Parán, pam, pan, iban a decir algunos, al fondo de la mar. Pero luego después se colocan todo el traje, ¿cierto?, de hombre buzo y se lanzan a la mar a traer el pecado de vuelta. Y eso es lo que pasa en muchas personas, que deschezan al pecado, lo quitan de su vida, pero después van por ellos. Yo sé que ustedes saben dónde pasa. Yo no lo dije, lo dijeron ellos. Yo te iba a decir en Chicago, al otro lado del lago. Pero eso pasa. Iba a decir qué pasa incluso con los pecados regalones, porque sabían que algunos tienen pecados regalones. Que le dicen al Señor, Señor, te entrego todo, pero este pecado, como no, hasta lo acarician. ¿Ha visto esos gatitos que cuando uno lo acaricia hasta hacen en molde de la caricia? Usted lo acaricia la espalda y hasta hacen el molde así. Así hay pecados que uno lo acaricia y el pecado así lo tienen, como, y bien regalón y lo cuidamos y que nadie, porque es propio de uno. Y eso no debe ser así. Porque si Dios nos trajo de las tinieblas a la luz admirable es para hacerlos libres completamente. Así que diga a la persona que está a su lado, tú eres libre. Libre por Cristo. Entonces, nos está diciendo Pablo, entonces, no permitan que esto venga sobre su vida. Pero miren la mala noticia de Romanos 7. La mala noticia es que usted sepa en que usted y yo, aunque no queramos, seguimos en batalla contra el pecado. Y una de las luchas que tenemos que tener es establecer, hermano, ¿quién manda dentro de nosotros? Eso es lo que tú y yo tenemos que establecer. Y no lo debe establecer el pecado, lo debes establecer tú, bajo la ayuda del Espíritu Santo que está dentro de ti, para decirle al pecado, tú no vas a tomar posesión ni de mi mente, ni de mi corazón, ni de mi cuerpo. Pero está esa mala noticia, está que tú y yo cuando salgamos de este lugar podemos haber estado en la presencia de Dios, levantar nuestras manos, habernos gozado en la presencia de Dios, pero déjame decirte que allá afuera todavía está el enemigo esperándote, que apenas salgas de esa puerta, él va a querer destruirte y va a querer que caigas y va a querer, hermano, destruir todo lo que tú tienes hasta el día de hoy. Porque esa es la forma como él trabaja el pecado sobre nuestras vidas. Maquina. Y es ahí cuando tenemos que tomar la decisión. ¿Quién va a ganar? ¿O gana él o gano yo? Es ahí cuando tenemos que tomar control, en que el Espíritu Santo de Dios tome control de nuestras vidas. ¿Cuántos se gozan por eso? Porque tal vez fuimos librados, y así la palabra de Dios lo deja saber, fuimos librados de ese antiguo amo que vivía dentro de nosotros. Pero a la misma vez nos está diciendo la palabra, cuidado porque ese mismo amo que salió de ustedes, que se fue por la sangre de Cristo y Dios nos hizo libres y nos gobernó nuestros corazones, ese amo antiguo que estaba en tu vida todavía sigue vivito y coleando.
Y así la palabra lo dice, que el Satanás, el diablo, anda como león rugente buscando la forma como hacerte daño. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7, verso 14 y verso 15. Míralo como lo dice. Nosotros sabemos que la ley, dice que la ley viene ¿de quién? Viene de Dios. Pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, ¿hago qué cosa? Hago lo malo que no quiero hacer. Y esa es la conducta, hermano. En otras palabras, lo que está diciéndose acá es que nosotros tenemos una batalla, hermano, en la cual peleamos contra el pecado y comunicamos, hermano, la verdad retorcida de repente de lo que el enemigo hace en nosotros, y lo hacemos, hermano, frente a aquellos que nos están observando y viven, hermano, alrededor nuestro, en lo cual muchas veces tú y yo influimos en ellos. Lo que está pasando aquí, que de repente uno dice, ok, y porque aquí lo que está hablando es el testimonio, en que el testimonio nuestro puede hacer bien o mal en aquellos que nos rodean. Pero nuestro pensamiento, y la palabra se dice, somos humanos. Y yo quiero hacer el bien, pero no sé qué me pasa, que hago el mal al final. No voy a preguntar a quién le pasa eso, cada uno sabemos nuestra mente y nuestros pensamientos y cómo nos comportamos. Pero más de alguna oportunidad posiblemente nos ha pasado a todos nosotros, en que quiero hacerlo bien y al final hago lo malo. Entonces, esa maldad que producimos en nuestra mente y en nuestra vida, lamentablemente que lo que pasa es una verdad retorcida, que los demás que nos observan lo miran a nuestra vida y nos están observando que nos estamos comportando de esa manera, y lamentablemente, como influimos en ello, influimos para mal. Y lo vuelvo a decir, que muchas veces estos pensamientos no son pensamientos que muchas veces uno debiéramos llevarlo a lo grande, a esos pecados grandes, ¿cierto? Entre comillas, ¿cierto? Y destacado. No, eso es pecado. El mirar lo que no debo ver, el tener intimidad fuera del matrimonio y todas esas cosas, pero al final son cosas más pequeñas que también son pecados, que muchas veces se involucran en nuestra vida, y al final ¿qué son? La envidia, el rencor, la rencilla, el odio, la maldad, el hablar mal del uno del otro. Esas cosas también son pecados que al final lo que hacen, hermano, es mostrar a aquellos que están alrededor, en lo cual tú y yo estamos influyendo, y estamos influyendo para mal. Eso también es pecado. Y la palabra de Dios nos está diciendo, así como la buena noticia es que Dios nos ha dado la libertad, y nos dice no anden más en ellos, sino que muestren quién manda. La mala noticia nos dice somos seres humanos. Y vamos a siempre estar en esa condición, pero en esa condición es cuando tú y yo tenemos que posicionarnos en Cristo y decir, Señor, quiero ser libre en esto. Quiero alcanzar la victoria de esta manera. ¿Cuánto nos gozamos? Entonces, ¿cuál es la victoria que podemos tener? ¿A qué nos debemos aferrar a todo esto? Y ya voy a ir terminando. En saber que esta lucha es constante y a la misma vez frustrante, hermano, para todos aquellos que seguimos a Cristo. Por un lado, sabemos que el pecado y la maldad va a estar ahí frente a ti constantemente, pero a la misma vez sentimos frustración. Frustración como cristianos. Porque no queremos hacerlo y lo hacemos. En tomar lo que nos corresponde dentro de la empresa. En poder decir, y lo colocamos así entre comillas, una mentira piadosa. No hay mentiras piadosas. O un pecado chiquitito. ¿Quién te dijo que habían pecados chicos y grandes? El pecado es uno solo. En que saques posiblemente un lápiz de un compañero, a que digas posiblemente mates a alguien, el pecado es el mismo y el pago es el mismo. No hay aquí altura de cuál es el pecado. Y eso muchas veces es lo que influye en nuestra vida como cristianos, y nos está diciendo la palabra de Pablo. Y lo más interesante que vamos a ver más adelante, la próxima semana, vamos a empezar a ver, hermano, que todo esto que Pablo nos está diciendo, lo está diciendo como ejemplo de su propia vida.
Sí, como Pablo te está diciendo eso en su propia vida. En su propia vida Pablo los está diciendo. Incluso más adelante vamos a ver cómo Pablo se dice a sí mismo: ¿quién me librará de este pecado de muerte? ¿Quién me sacará de esta carne cochina? En que me mantiene constantemente sujetando mi espíritu, hermano, en la cual mi carne tenga que someterse a mi espíritu, en la cual si no lo hace, estamos propensos diariamente a poder caer. Porque mira lo que encontramos. Porque nuestra lucha de esa manera, y nos dice, tenemos que decidir si es el pecado que va a controlar mi vida o soy yo que voy a controlar el pecado. Porque si no lo hago, hermano, van a haber consecuencias dentro de nuestra propia vida. Y el pecado lo que hace es colocar, hermanos, pequeñas, hermanos, frisuras dentro de nuestra armadura cristiana, que en algún momento cuando vayamos a batallar contra el enemigo, como nuestra armadura está tan frisada, hermano, está con tanta grieta, hermano, va a ser fácil para el enemigo el poder herir tu vida o poder herir mi vida. Es un poco lo que pasó con David. David poco a poco su armadura le empezó a colocar, hermano, esa frisura de la forma como llevaba pensamiento a su propia vida. Del capítulo 5 al capítulo 11, hermano, Dios lo había bendecido de una forma maravillosa, pero se encontró en ese relajo de Dios. Es en ese relajo humano, personal. Pero en el verso 1, cuando aconteció que él tenía que estar en el lugar que le correspondía, empezó a pensar de otra manera. Y eso nos puede pasar a nosotros. En que Dios nos ha posicionado como cristianos, en la cual constantemente podemos saber, hermano, que vamos a tener que constantemente luchar contra ese pecado. Te vas a tener que enfrentar a tu supervisor el día de mañana, a ese compañero que no puedes ver dentro de tu trabajo. Pero ahí cuando el Espíritu Santo de Dios te está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que eso te controle o tú lo vas a controlar? Pero a la misma vez nos está diciendo el Espíritu Santo y su palabra, entiendo que son seres humanos. Él entiende cómo nuestras emociones se pueden ir rápidamente y esfumar rápidamente, pero aún así, la palabra de Dios nos está diciendo, es que es importante, hermano, cambiar el escenario de la escena que cada uno de nosotros tenemos en nuestra propia vida. Ese escenario en la cual, hermano, yo vivo diariamente. Soy yo el que voy a cambiar el final, hermano, de mi obra, de mi propia vida, para bien o para mal. Soy yo. David encontramos que a pesar de todo lo que hizo, terminó escribiendo un gran salmo, demostrándole al Señor de cuánto él se había arrepentido de lo que hizo. Y aún así Dios lo llama como el único que pudo conquistar el corazón de Dios. ¿Qué quiere decirnos esto? Quiere decirnos que Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Y que Dios no está aquí para juzgarte a través de esta palabra. No está para decirte aquí que tú eres el peor pecador del mundo, ni para decírmelo a mí. Él está aquí para decirlo que tú eres su hijo y eres su hija. Él está aquí para decirnos a través del Espíritu Santo cuánto Él nos ama. Él está aquí para decirnos cuántas veces Él nos ha sostenido en el hueco de su mano y no nos hemos dado cuenta. Cuántas veces Él ha venido y te ha abrazado por las noches, hermano, y te ha librado de tantas cosas y no nos hemos dado cuenta. Pero es el Espíritu Santo en esta mañana que nos dice, yo estoy aquí para decirte, yo he peleado tu batalla y te doy la victoria. Porque ese es Jesucristo, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, que está siempre preocupado de tu vida y de mi vida. Él siempre está preocupado de cada paso de que tú y yo estamos dando en nuestra vida. Él está preocupado para que cada paso que demos esté sostenido bajo su presencia. Pero no nos olvidemos que constantemente se estiran frustraciones dentro de nuestra propia vida. Es decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué caí? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué llamé? ¿Por qué miré? ¿Por qué escuché? ¿Por qué hablé? Y podemos seguir golpeando la mesa, frustrándonos en nuestra vida.
Pero Ahí más que encontrarás frustrar la respuesta de Dios para tu vida y para mi vida. Oh, clama a Dios y Él te responderá en los secretos. Las cosas que no entendemos se producirán sobre nuestras vidas. Y veremos cómo el Espíritu Santo de Dios nos va a abrazar y nos va a consolar y te va a decir, no te preocupes, yo soy tu Dios. Jesucristo nos va a decir, yo soy tu abogado, yo estoy ahí con el Padre diciendo, Señor, tú sabes cómo es la cosa, perdónalo, mira el sacrificio que hice por ellos. Les dejé un gran consolador, un gran amigo para abrazarle en ese momento. Permita que ellos sientan ese abrazo en esta mañana y sepan cuán amor tú tienes para cada uno de ellos. Ponte de pie, por favor, iglesia.